Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes, al ser las 5 de la tarde de hoy, miércoles 26 de julio, les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde esta su emisora, la 96.7 Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saludan Fernando Celedón. Hoy estaremos abordando un tema sumamente importante para la vida nacional, como es la seguridad social y la Caja Costarricense del Seguro Social. Le pusimos en la encrucijada del 2023. Desde hace varias semanas, la doctora Juliana Martínez Franzoni, quien nos acompaña y dentro de unos segundos la presentaré formalmente, se ha levantado como una de las voces que está aportando luces y lucidez a la discusión nacional abierta hoy sobre el futuro de la seguridad social de todas y cada una de nosotros, los habitantes de este país. Puesto que desde hace varios gobiernos la caja, digamos, y la seguridad social está en jaque, y en particular por la actual administración que bajo el enunciado de que la caja está quebrada ha puesto en vilo a uno de los bastiones de la democracia costarricense, sus usuarios, que somos todos y todas, y los servidores de que todos los días se levantan para entregar uno de los servicios de salud colectiva y seguridad social más avanzados de América Latina. Lo primero que habría que anotar es que hablar de la seguridad social costarricense y su éxito en la sostenibilidad ininterrumpida de servicios varios desde hace más de 80 años implica complejidad por las múltiples acciones que hay que desarrollar para este logro. Y a la vez, podríamos decir también sencillez, porque la ética social dicta que es muy bueno proveer a una sociedad de servicios de salud comunitaria, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, pensiones, entre otros, con la universalidad y dignidad que un pueblo trabajador se merece y ocupa. Por supuesto que los retos de hoy son distintos a los de hace 80 años. Una población cuya pirámide demográfica, entre otras cosas, producto de esquemas colectivos de seguridad social eficientes, plantea hoy desafíos para una creciente población adulta mayor y un decreciente crecimiento de la población. El modelo económico vigente es muy diferente y las relaciones laborales han venido variando. Incluso las organizaciones del aparato estatal de respuesta que combinan las acciones que desde la Caja y el Ministerio de Salud y otros entes que participan en estas tareas también podríamos decir que han variado. Una acción no contemplada en sus inicios y a todas luces hoy perniciosa para el sostenimiento de la seguridad social universal, en la práctica mala vida de que el gobierno central financiara otras de sus actividades adquiriendo préstamos de recursos del sistema de seguridad social sin esquemas adecuados de pagos para estas deudas. Hoy desde el Ministerio de Hacienda se ha insinuado que una forma de bajar el peso de la deuda del Estado es no pagando a la caja lo adeudado. Se normalizó una relación totalmente inconveniente. En una nueva normalidad nos preguntamos, pospandémica, ¿qué está sucediendo a nivel mundial con la seguridad social, tanto en los países del primer mundo como en el resto? ¿Cuál es la actualidad de la arquitectura de la seguridad social en Costa Rica? ¿Por qué la caja es un pilar de la democracia? ¿Y qué puede suceder si ese pilar, pieza del Yenga nacional, diría la doctora Franzoni, se elimina? Los retos son solo del actual gobierno o sus formas de gestión o son de todas y cada uno de nosotros los y las ciudadanas. Para esto vamos a conversar como si estuviéramos en casa, hablando de una preocupación común con la doctora Juliana Martínez Franzoni. Ella es profesora catedrática, investigadora de la Universidad de Costa Rica.
La doctora Martínez forma parte de las principales redes a nivel mundial donde se discute y propone nuevas alternativas de política social en sus diferentes perspectivas. En los últimos años se ha entregado la investigación sobre el cuidado como actividad que debe ser incluida en las decisiones de política pública, tanto económica como social. Bienvenida, Juliana, a Voces y Política. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno tenerte por acá. Les recordamos a quienes nos escuchan que nos están sintonizando en la frecuencia de la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales por medio del perfil de Facebook, programa Voces y Política, o en Instagram como Voces y Política. Y entonces, bueno, para dar inicio, quizás, como lo preguntábamos hace un momentito, Juliana, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que se ha dictado en materia de seguridad social en esta especie de nueva normalidad pospandémica, tanto en los países del primer mundo? ¿Qué dicen los organismos internacionales sobre esto? Bueno, muchas gracias por entrar por ahí. Creo que una cosa que mucha gente se pregunta es, bueno, está bien tener sistemas sólidos de seguridad social, sistemas sólidos de salud, pero tal vez ya no podemos financiarlos, ¿no? Tal vez eso es una cosa del pasado y no del futuro. Sin embargo, la conversación global post-pandemia apunta a una necesidad redoblada de tener sistemas de protección social para toda la población. ¿Por qué para toda la población? Para toda la población porque estamos viviendo en un mundo que está enfrentando cotidianamente múltiples crisis, muchas de ellas imprevistas, muchas de ellas inesperadas. De repente pensamos en la pandemia, pero también pensemos en todas las consecuencias del cambio climático. Estoy segura que la población de Aguasarcas no se esperaba 40 hectáreas de derrumbamiento el viernes y el domingo su realidad había cambiado totalmente. Entonces, el tener esquemas por los cuales el Estado protege a la población de una manera amplia, lo que permite es estar preparadas para atender una diversidad de situaciones para toda la población que lo necesite en un cierto momento del tiempo. Y eso es algo que los sistemas universales pueden hacer. Claro, pero recordamos que en la pandemia incluso organizaciones como el Fondo Monetario, Banco Mundial, sobre todo, creo que el BID también me parece, no sé, OCDE, invitaban a los gobiernos a subir el gasto en salud para atender la crisis post-pandemia sanitaria, también, ¿no? ¿verdad? O sea, justamente hay un informe de la OCDE reciente que estima que en promedio los países que son partes de este selecto club, que es la OCDE, tienen que aumentar en promedio 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la riqueza que producen en un año, 1.5% más de lo que ya invierten en promedio para estar a tono con los nuevos desafíos que estamos enfrentando. Luego, cuando se desagrega, hay países que tendrán que aumentar en lugar del 1.5, 4.5 y habrá otros que tienen que aumentar el medio punto del PIB. Claro. Pero el punto es que hay un consenso internacional en la necesidad de ampliar, antes que restringir, redes muy fuertes de protección social. Porque ¿qué pasa? Digamos, en una sociedad de mercado como la nuestra hay un montón de posibilidades para algunos sectores de la población de comprar servicios. Pero eso es en situaciones normales. En situaciones de crisis y donde los riesgos aumentan, la población que puede resolver sus problemas en el mercado se reduce o desaparece. Se reduce porque, digamos, muy pocas personas, por ejemplo, en Costa Rica pueden hoy pagar más de 1 millón de colones por una noche de hospitalización. Tal vez vos tenés una muy buena condición económica, pero si tenés que pagar una semana de hospitalización privada, eso te coloca en el dilema de vender tu casa, vender tu carro, dejar de pagar la educación de tu hija, etcétera, ¿no? Pero también porque hay cosas que solo pueden ser producidas públicamente. Por ejemplo, las carreteras se hacen para toda la población o no las tiene nadie. Claro. Igual pasa con los sistemas de salud, especialmente con los más especializados y con los que no dan dinero, como son los de atención primaria. Es decir, que tenemos buenos especialistas en Costa Rica porque se han capacitado a través de ver cientos de miles de personas. ¿A dónde? En la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Podrían haberse formado de esa manera si hubieran estudiado en hospitales privados? No, porque la escala de los problemas que se ven, tanto en cantidad como en calidad, en la medicina privada
no son suficientes para formar buenos especialistas. Entonces, esa escuela que se hace en lo público solo puede ser hecha en lo público, sin mencionar las grandes inversiones en cosas que cuestan mucho y no retornan nada de ganancia, enfermedades y problemas que afectan a poca población y que no tiene capacidad de pago. Entonces, perdón, hay cosas que solo pueden ser hechas para toda la población. De ahí que OIT, que UNICEF, incluso el Banco Mundial, estén, digamos, trabajando en torno a estas ideas de cómo fortalecer sistemas de protección social robustos. Claro. Como pueden escuchar, la doctora Martínez Franzoni no solo es especialista, sino que abre el abanico, ¿verdad?, hacia posibles explicaciones o conocimiento de la arquitectura, de lo que significa una robusta política social, ¿verdad? Tal vez una cosa importante es separar objetivos de instrumentos, ¿no? Objetivos de medios, el qué de los cómo. Es decir, el qué, cuando hablamos de universalismo, ¿de qué hablamos? Hablamos de medidas que llegan a la mayoría o a toda la población con suficientes beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, vos podés tener un sistema de salud que vacuna a toda la población, pero que solo hace trasplantes a los que pueden pagar, claro, con copagos. Bueno, no es universal, ¿verdad? Entonces, un sistema universal es aquel que tiene amplísima cobertura, con suficiencia y por lo tanto con equidad. Es como un triángulo con donde lo que querés es maximizar las tres cosas. ¿Equidad de qué? Equidad entre personas que trabajan de manera formal e informal, entre la gente que vive en lo rural y en lo urbano, entre jóvenes y adultos, mayores, en fin, ¿verdad? Los diferentes factores que pero uno de los ámbitos, yo no quisiera centrar la discusión en el tema del financiamiento, pero uno de los ámbitos sobre los cuales está cimentado, funciona el cumplimiento de estos objetivos tiene que ver con cómo se piensa el salario en este país, a través de qué tipo de relaciones obrero-patronales, etcétera. Pongo este ejemplo a propósito de lo que usted ha dicho. En este país, en pandemia, por ejemplo, el hecho de que un grupo numeroso de personas, que vamos a decirles funcionarios públicos, tuvieran la posibilidad de seguir sufragando un salario mes a mes, significaba la posibilidad también de sostener el mercado de consumo, el sistema de traslado de bienes y servicios, etcétera, ¿verdad? Es decir, además es un salario que está cargado con cierto tipo de impuestos también, y lo cual permitía una circularidad, digamos, que quizás en otros países no era tan obvia, digamos, y en parte, pues, parte de esos salarios también dedicados a financiar la seguridad social, ¿verdad? Sí, yo te decía que, digamos, cuando hablamos de universalismo en la seguridad social o en cualquier política social, tenemos que separar los objetivos de los instrumentos. Entonces, bueno, el objetivo es el universalismo, los instrumentos tienen que ver con varias cosas. Una de ellas es el financiamiento, pero no es el único. No es el único, es sí. Quien provee los servicios. También es cómo se regula lo privado para que no borres con el codo lo que escribís con la mano. Es, bueno, y de qué servicio se trata, cómo vas definiendo y ajustando lo que ofreces a las necesidades de la población. Eso es lo que podemos llamar arquitectura, ¿no? Eso tiene que ver con los cómo. Entonces, en materia de financiamiento, bueno, antes de la pandemia, la población económicamente activa en el sector público era 18 de cada 100. Sin embargo, representaba 42 colones de cada 100 colones que entraban a la seguridad social. ¿Por qué? Porque la población que trabaja en el sector público es fundamentalmente formal, o sea, el 99% de esa población trabajadora cotiza a la seguridad social. En cambio, en el sector privado, casi la mitad de la gente está trabajando de manera informal. Y eso, lejos de hablar de los privilegios de lo público, lo que habla es del maltrato de los derechos laborales en lo privado y de lo que ha dependido pues, nuestro sistema de protección social de el empleo en el sector público, ¿no? Entonces, cuando se achica la población que trabaja en lo público o cuando se achica el salario, como ha pasado ahora, que tenemos congelados los salarios desde diciembre del 2019, también se achica la cantidad de recursos disponibles no solo para la seguridad social, sino para los comedores escolares, para los uniformes, para las becas. Porque una cosa particular de Costa Rica es que del impuesto a la planilla laboral se financian cosas que
que te van a beneficiar a vos mismo o a mí misma, pero también cosas que van a financiar a la gente que no puede contribuir. Claro. Y eso es algo que es muy distinto a otros países de la OCDE, que tienen la seguridad social para la gente que aporta y tienen impuestos generales para la gente que no aporta. Hay voces que dicen que esto ya no puede seguir siendo así, que tiene que cambiar. En este país. En Costa Rica, pero hay que tener en cuenta que esta fue la solución que se encontró ante la imposibilidad de tener un impuesto al patrimonio o a la riqueza verdaderamente progresivo que financiara la política social. Correcto. Entonces llegó un momento en que la planilla laboral, un 37% de la planilla laboral financia distintos programas sociales. Y, digamos, hay que entenderlo en términos de las relaciones de poder, no en términos técnicos, decir a la mejor opción o no, sino que fue la opción posible para financiar la política social. Estamos hablando del INA, de FODESAF, de la Caja, por supuesto, también de todos los programas que permiten que niños y niñas vayan a las escuelas y a los colegios alimentados y con uniformes y con zapatos. Los ¿verdad? PAE, por ejemplo, que ahora, juegan un papel. ¿qué es lo que pasa, Fernando? Que estamos viviendo un momento de austeridad. Por lo cual, solo para poner un ejemplo, del 2021 al 2022, la cantidad de becas de Avancemos cayó en un 35%, y del 2022 al 2023 en un 24%. Este año, la gente que estaba cortando la General Cañas en nombre del fin de becas de Avancemos, hace unos días, es un porcentaje pequeñito de las 104.000, por aquí tengo el dato exacto, 5.000 personas menos, niños, niñas y adolescentes que están recibiendo este año becas de Avancemos. Pero si vos te vas al bono de la vivienda, encontrarás otro tanto. Si te vas a comedores escolares, encontrarás otro tanto. Esto en base a datos oficiales, en este caso del IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Entonces, tenemos una conversación de que enfrentamos múltiples crisis, que además automatización mediante vamos a tener más problemas para generar empleo. Tenemos recomendaciones de que tenemos que tener más protección social y no menos, y nuestro país, en lugar de estar yendo en esa dirección, cuando otros países tratan de armar, nosotros estamos desarmando lo que tenemos. Eso es un contrasentido. Disculpa que siga como remitiendo a ciertos temas y que no son exactamente el centro del programa de hoy, porque los podríamos discutir, pero es que, bueno, obviamente me vienen a la mente muchas cosas, no muchas, me vienen a la mente tres cosas. La atención del déficit fiscal, el principio de equilibrio presupuestario y la regla fiscal. Bueno, es decir, ¿verdad? Cuando vos tenés esos instrumentos hegemonizando, dominando, ¿cómo maniobrar con eso? Bueno, me parece que parte del asunto es cuestionarlo, ¿no? O sea, fíjate sí, claro. Que el gasto público en Costa Rica ha caído del 30 al 26%, o sea, 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, 4 puntos porcentuales de toda la riqueza que genera el país se han sacado de la inversión pública en los últimos 3 años. Caída tiene una connotación negativa, digamos, pero sí, ¿para dónde, ese 4%, dónde va a dar? Bueno, en este caso es un ajuste, es una reducción de la inversión. Pues se deja de percibir algo, entonces. Pues, ¿por qué no tenemos 105.000? ¿Por qué tenemos 105.000 becas menos? Tenemos 105.000 becas menos de Avancemos porque tenemos menos dinero para invertir. Ahora tenemos menos dinero para invertir porque tenemos una regla fiscal que está buscando contraer, achicar el papel del Estado en lugar de lo público en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Esto lo viene diciendo gente como Álvaro Ramos y muchas otras personas expertas. Nuestra regla fiscal no está buscando relacionar ingresos con gasto para que cierren las cuentas, que es lo que todo el mundo dice. Bueno, por supuesto, vos no podés vivir por encima de los ingresos que tenés. Pero si yo en el sector público hoy consigo una donación, no sé, de una agencia alemana de financiamiento por $500,000, me aplica la regla fiscal también, aunque el dinero venga de Alemania. Quiere decir que la regla fiscal está pensada para reducir lo que se invierte en lo público y no tanto, y no para cerrar la relación entre ingresos y gasto. Exactamente. ¿no? Entonces, es una regla fiscal pensada para reducir el peso de lo público. Y eso es muy preocupante porque en este mismo momento, fíjate que la pobreza extrema, es decir, la cantidad de gente que hoy se va a ir a la noche a dormir sin haber hecho los 3 tiempos, 4 tiempos de comida necesarios para estar bien, ha aumentado del 6% de enero del 2020, antes de la pandemia, a casi el 8%, 7.9% en diciembre del 2020. O sea que 8 de cada 100 personas que viven en Costa Rica no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos incluidos en la canasta básica, que son bastante básicos. Olvídate de pagar los pases, olvídate de comprar los zapatos, olvídate de el alquiler,
la energía, el teléfono celular, etcétera. Etcétera. Sí. Entonces, eso por un lado, y por otro lado tenemos un aumento del desempleo y de la informalidad, y muy importantes, y si bien hay quienes, como el presidente Chávez, se regodean con la bajada del desempleo, que está en el 12%, es un nivel altísimo de 2 dígitos, era sin precedentes en Costa Rica antes de la pandemia, pero en este caso además está produciendo por desaliento de la gente en buscar empleo porque sabe que no lo va a encontrar. Entonces, esa población desalentada lo que nos habla es de un problema mucho más grave que ese 12%. Ese 12% es muy grave, pero el problema es mucho más grave que eso. Entonces, es un momento en el que verdaderamente necesitaríamos tener músculo público para tener múltiples estrategias para generar empleo por un lado, pero también para que la gente pueda aprovechar los empleos y, por ejemplo, toda esta gente que está saliendo del colegio porque se cierran las becas de Avancemos, por ejemplo, nos pueden llevar a la situación de la década de los 80 y 90, cuando Costa Rica se enfrentó a que 6 de cada 10 chicos de jóvenes habían dejado la secundaria, y nos ha llevado décadas volver a los niveles previos, y nos va a llevar décadas desarmar lo que se desarma en un poquito de meses, cuesta luego décadas de volver a poner en su lugar. 1 millón de personas, estaba leyendo el otro día, sin secundaria completa en el país, y bueno, parece que la opción es aceptar esa situación, me parece a mí, no sé qué le parece a usted, por parte del gobierno, aceptar esa situación como tal y enfrentarla con mecanismos de seguridad. Y entonces están sacando dineros de gasto social, de inversión social, en educación sobre todo, y se está trasladando a seguridad. Bueno, yo pienso que este es un gobierno liderado por un estilo populista autoritario. Creo que el presidente Chávez es muy bueno comunicativamente, muy malo en política pública, pero en eso en que es bueno y que es realmente bueno, no es original. Y tenemos ya mucha investigación hecha sobre, digamos, liderazgos basados en polarizar a la gente, no desde las ideas, sino desde lo afectivo, desde lo epidérmico. Quienes estudian estos temas les llaman polarización afectiva, y eso implica levantarte todos los días y que haya alguien con quien pelearte, ¿no? Y alguien que aglutine a la gente en torno a un enemigo común. Es como la gasolina de los liderazgos populistas autoritarios como el de él. Entonces, y bueno, digo que es autoritario porque al interno de su propio gabinete ha perdido 2 personas por mes, 34 personas en total a este punto, en buena medida, si no en toda medida, por su intolerancia a los criterios técnicos y tecnopolíticos de la propia gente que él pues convocó a ser parte de su equipo, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de esto es Álvaro Ramos, claro, que dejó su trabajo en Ginebra para venir a ser presidente ejecutivo. Llamado prácticamente, ¿verdad? O sea, elaboró uno de los planes más rápidos y completos que ningún presidente ejecutivo ha hecho en mucho tiempo, y fue reemplazado por una persona cuyo conocimiento de la seguridad social es básicamente como usuaria de la salud, ¿verdad? Entonces, esta necesidad de conflicto para alimentar la popularidad hace que obviamente sea mucho más interesante apostar a sacar la policía a la calle y tener músculo represivo que estar invirtiendo en cosas que se van a ver después. Exactamente. Entonces, me parece que es un tipo de liderazgo que por definición está interesado en el hoy, en el aquí, en el ahora, en el corto plazo, y no en políticas en el efectismo, digamos. Mediano y largo plazo. Exacto. Bueno, a la par de este tema del déficit, también me parece a mí que, y no lo vamos a resolver en menos en media hora, que es lo que nos queda de programa, pero sí podríamos hacer un pequeño apunte sobre el tema del concepto de salario en este país. O sea, ha habido una suerte de división de lo que es la clase trabajadora en este país, y dentro de esa división un concepto de que hay diferentes tipos de salario. Incluso no se discute la calidad del salario a nivel privado en este país. Bueno, digamos, desde el punto de vista de la protección social, lo que nosotros abordamos es el salario en especie. Es decir, que todas las personas recibimos un salario que es en dinero y recibimos un salario que es en especie. Es decir, si vos tuvieras que comprar todo lo que te ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social, tendrías que destinar un montón de dinero a poder pagarlo. Tal vez no podrías pagarlo, tal vez tendrías que quedarte sin hacer otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, hay un salario que es en efectivo y hay un salario que es en especie en servicios.
Parte pues de lo que Costa Rica ha hecho durante muchas décadas es separar uno del otro. Es decir, bueno, el salario en especie tiene que ser democrático, tiene que ser el mismo. Pongo nada más el ejemplo, perdón, para quienes nos escuchan, que es el acceso que tenemos a medicinas a través de la caja, sí, que es la... a cualquier, digamos, ¿verdad? que es separar tu bolsillo o sea, es decirte, bueno, la caja te va a dar lo que vos necesitas, no lo que vos aportaste. Entonces hay gente que aporta un porcentaje de 200.000 colones, hay gente que lo aporta de 2 millones de colones, pero la medicina, el trasplante, la vacuna, lo que sea que se recibe es lo mismo, ¿verdad? En los sistemas universales es fundamental separar eso. Pero creo que hay que verlo como salario, ¿verdad? Porque muchas personas no lo ven como salario, y entonces si lo ves como salario en especie, puedes apreciar también lo que contribuye a igualar a la sociedad, a que haya menos distancias en cosas que son derechos, porque una cosa es tener distancias en si tenés el carro del año, y otra cosa es tener distancia en si obtenés un trasplante de un órgano, ¿verdad? Si de repente tu hija lo tiene porque vos contribuís por 2 millones y la mía no, porque yo contribuyo por 200.000. El modelo de seguridad social que el gobierno nos ha presentado como que les gustaría al atacar la idea de universalismo es la idea de que hay unas personas que merecen y otras personas que no merecen estar dentro de la seguridad social. Y da la impresión que los que merecen son los que contribuyen, los que no merecen son los que no contribuyen. Pero ojo, que el 23% del 82% de la gente que está contribuyendo, o sea, hay un 82% de personas contribuyendo al seguro de enfermedad y maternidad. Pero un 23% de todas las personas que contribuyen, eso mi hija que tiene 5 años y nunca ha tenido un trabajo y espero que no lo tenga hasta que termine de estudiar. Yo cuando contribuyo estoy teniendo el derecho a que ella acceda y otra hija también, y en muchas personas adultas mayores. El gobierno está cuestionando eso. Esas personas deberían pagar copagos mayores. Eso es lo que el gobierno nos está diciendo cuando dice que el universalismo no sirve y que lo que sirve es que la gente que sea atendida es la que contribuye, incluso mediando copagos. Es decir, sacar una parte de dinero de bolsillo para complementar lo que vos ya aportaste a la seguridad social. Estos modelos que no son universalistas existen en otros países y han dado resultados. Bueno, los modelos no universalistas dan resultados en coberturas, no en igualdad, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que hay, digamos, Costa Rica tuvo 2 sistemas de salud hasta los años 70 cuando empezó a unificarlos. Tenía un sistema para pobres y un sistema para personas aseguradas, que no eran las personas más ricas necesariamente, pero no eran las personas más pobres, ¿no? Entonces, cuando toma la decisión de transferir hospitales primero y luego de unificar todos los servicios y que el Ministerio de Salud deje de tener sus propios servicios, hasta entonces vos podías ir a cualquier pueblo. Unidades sanitarias. Te encontrabas las unidades sanitarias y te encontrabas las clínicas de la Caja del Seguro Social. A veces estaban una enfrente a la otra. Correcto. Eso implicaba 2 equipos de radiología, eso implicaba 2 equipos de vacunación, o sea, 2 médicos. 2 de todo, lo que no fuera atención primaria que solo lo hacía el Ministerio de Salud. Entonces, la lógica de unificarlo fue que era mucho más barato, pero también mucho más democrático tener un solo sistema. Cuando la señora Esquivel cuestiona el universalismo, entonces hay 2 opciones. O no vas a tener nada para la gente que no aporte, o lo que vas a tener es un sistema pobre para pobres, como se tenía antes. Entiéndase que cuestiona la democracia y el valor de la solidaridad en la democracia. Bueno, digamos que pasaríamos a un sistema como hay en muchos países del mundo, en donde realmente la salud está altamente diferenciada, los servicios de salud altamente diferenciados según el poder adquisitivo de la gente. Bueno, ¿es esa la sociedad que queremos? Me parece que debería ser una discusión deliberada, democrática, y no creo que le corresponde al Ejecutivo. Al Ejecutivo le corresponde, hay una enorme confusión por parte de este gobierno sobre cuáles son sus potestades en una sociedad con división de poderes, ¿verdad? Es el poder legislativo el que tiene la posibilidad de transformar las leyes, incluso la Constitución, pero es el poder ejecutivo, como su nombre lo indica, el que ejecuta los marcos legales existentes. Entonces este gobierno por la cocina está tratando y está en la práctica, por eso yo hablaba de jugar Jenga, porque sacando palitos de la torre hasta que la torre se desmorone, traspasando sus potestades legales, ¿no? En todo caso, el gobierno está en su derecho de usar su bancada legislativa para promover una reforma de la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se valdría un debate en el que otras bancadas respondan y que sectores organizados tengan audiencia. Esa es la democracia. Esa es la democracia, pero la democracia no es patear el tablero porque al presidente de turno se le ocurrió. Desde ese punto de vista,
la separación de poderes es muy sabia porque te permite administrar lo que es la gestión política de las políticas, que es lo que le toca al Ejecutivo, de lo que es la transformación de las políticas, que es lo que le corresponde al Legislativo, ¿no? Ahí tenemos un problema. Lo que pasa es que esta erosión institucional es parte de este estilo de autoritario gestión, del que hablamos antes, porque fíjate que, bueno, justamente ayer estaba conversando con un mando medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, a quien le faltaba más de 5 años para jubilarse, y tomó la pensión anticipada. ¿Y por qué tomó la pensión anticipada gustándole su trabajo y teniendo tanto dinero que perder? Porque se veía en el dilema de tener que ejecutar cosas que comprometen su ética pública. Entonces se vio en la sensación de que iba a transgredir pues sus valores, haciendo cosas que además técnicamente no eran adecuadas, entonces opta por la salida. Entonces estamos en un momento en que el sector público estará perdiendo mucha gente muy valiosa, porque como la voz con Z, la voz, el hablar, el decir, no se puede, porque hay miedo, porque hay persecución, porque te puede costar muy caro. Como eso no se puede, entonces hay 2 opciones: bajar la cabeza, que sería la lealtad, quedarte y esperar, o la salida. Y mucha gente, generalmente la que tiene más opciones, la más valiosa, la más beligerante, ¿no? Está optando por la salida. Eso lo estamos viendo también entre especialistas y en muchos niveles del Estado, por condiciones laborales, ¿verdad? Cuando vos definís que un salario global va a ser de 900.000 colones y le tenés que quitar todavía lo que le aportás a la seguridad social, entonces te estás quedando con un salario de alrededor de 600.000, un salario de entrada muy bajo. Pensando, eso también es un problema que va a afectar a la Universidad de Costa Rica. Totalmente. Y que tendremos que ver. Entonces, digamos que la erosión institucional se produce por la vía de cómo este tipo de liderazgos permea hacia abajo, y bueno, lo vimos también con la renuncia de la secretaria técnica del Consejo Nacional de Rector, del Sistema Nacional de Educación. La señora del PANI. Lo vimos con la expresidenta ejecutiva del PANI. Entonces, este tipo de liderazgos arriba, entre comillas, habilita un tipo de maltrato y de vulneración de la institucionalidad en todos los niveles del Estado. Sí, es una forma de hacer las cosas. Yo me tengo mis dudas, pero bueno, por supuesto yo no soy dueño de la verdad, de si realmente en este país hay una conciencia tan clara de que la forma de gobernar tiene que ser esa: polarizando, persiguiendo, metiendo miedo. Bueno, yo creo que, digamos, a todas las personas les puede parecer, bueno, a muchas personas les puede parecer bien porque hay mucho enojo, malestar, y estos liderazgos crecen porque son muy capaces de canalizar malestares que son legítimos. La gente y los arropan como corrupción, digamos, que es un tema digamos, que... el costo de la vida, Fernando, o sea, en este país se paga más por ir a un restaurante que en España. Bueno, no te digo un restaurante, pero también puedes ir a comprar una medicina, la leche. Sí. Entonces, todos esos malestares, lo que un liderazgo como el del presidente Chávez es muy bueno haciendo, es canalizando el malestar, identificando enemigos, claro, y canalizando, creando, sí, hay que crearlos para luego entonces, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la Caja Costarricense del Seguro Social? Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero es que esa institución no funciona. Entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Y es muy interesante porque en la misma presentación de la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, que se dice que el universalismo no sirve, se muestra que la institución tiene un superávit contable de 700.000 millones de colones. O sea que nunca en realidad había tenido tanto superávit, que es dinero que le está sobrando, entre comillas, porque está guardando para invertir. Es como si vos querés comprar una casa, no podés gastarte todos tus ingresos todos los meses, sino que todos los meses guardas un poco para luego pagar esa casa, ¿verdad? O pagar un carro. Una mejora, una cualquier remodelación. Inversión. Exacto. Igual la Caja funciona así. Entonces, frente a un portafolio de inversiones para tener el hospital de Cartago, para el hospital que se construyó en Turrialba, etcétera, necesita tener un colchón. Entonces, es interesante que a pesar de que el Estado no le está pagando ni siquiera dinero que tiene para pagarle de préstamos, internacionales, que yo creo que ahí realmente fue buena la medida. O sea, lo que se aprobó durante la pandemia fue que cuando el Estado contrajera endeudamiento, un 10% iba a la Caja. ¿Por qué? Porque la Caja desembolsó dinero, en una gran cantidad de dinero, para enfrentar la pandemia. Entonces, con eso también quiero decir que
creo que nos olvidamos de los efectos de la pandemia en toda la vida social, Claro. ¿verdad? Es decir, la Caja realmente, por todos los estándares internacionales, es una institución exitosa, tiene niveles de satisfacción muy cercanos a los de los países europeos, del 63% en comparación al 71% del promedio de los países de la OCDE. Hay problemas, y ahora me refiero a eso, pero hay satisfacción importante, la cobertura del seguro de salud es de más de 90%. Nacen en la Caja el 98% de todos los niños y niñas que nacen en Costa Rica. La evaluación que la OMS hizo del país del periodo 2000-2019 le daba muy parecido a los países europeos en su desempeño, muy parecido en términos de tratamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles, salud reproductiva, enfermedades no infecciosas, varios indicadores. Entonces, más allá de la anécdota de si a mí me parece o a vos te parece, hay evidencia que muestra que la Caja es exitosa en lo que hace. Al mismo tiempo, muestra que hay dos problemas centrales que la población identifica, de acuerdo a la encuesta de Sid Gallup a nivel global, que reporta el Estado de la Nación del informe 2022, que son programación de citas, ¿verdad? Que en algunos, sobre todo a nivel de device, en algunos casos es difícil, en otros no, pero en unos sí. Y listas de espera a nivel hospitalario. Esos son los dos grandes temas que se identifican. Entonces, bueno, no es que la Caja no funcione, es que hay dos problemas, o sea, dos grandes problemas que hay que resolver. Ahora, esas listas de espera tienen que ver con insuficiencias de médicos especialistas, tienen que ver con falta de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, pero también tienen que ver con la pandemia, ¿no? O sea, la Caja le pidió a la Defensoría de los Habitantes, le pidió a la Caja un informe del efecto de la pandemia en las listas de espera, y la Caja reportó que de marzo a diciembre del 2020, o sea, en esos pocos meses, 8 meses, en vez de 102.000 cirugías que estaban programadas, se hicieron 40.590. Entonces, las listas de espera, que ya eran altas antes de la pandemia, 341 días, pasaron a ser de 495. Entonces, ahí tenemos un problema. Y claro, ya el gobierno nos anunció cómo las quiere resolver. Lo que quiere es contratar privados. Para algunas listas hablaron de algunas especialidades como la parte otorrina y cirugías, dientes, oftalmología, vista. Y sondearon la posibilidad de contratar esas listas de espera a los privados combinado con copagos, ¿verdad? Entonces están testeando dos ideas. Terciarizar, que los privados ayuden con las listas de espera, y también el copago, o sea, que vos pagues de tu bolsillo aparte de tu contribución. Y bueno, uno podría decir, bueno, está bien, ¿verdad? Pero no está bien, porque resulta que eso lo que crea es una zanahoria para que las listas de espera más bien aumenten. Claro. Para que el negocio privado también aumente. Claro, en esto hay que ser claros, o sea... No es para bajar las listas de espera. Pero aparte el tema es que, digamos, la medicina privada es bueno que exista, digamos... Y ha existido. Yo lo no ha dejado de utilizo, existir, me ¿verdad? parece que no se trata de demonizar la medicina privada. Lo que se trata es de no confundir tener la posibilidad, la elección, si tenés el dinero de pagar la medicina privada, a pedirle a la medicina privada que cumpla una función pública. Son dos cosas muy distintas. Correcto. ¿Por qué? Porque el negocio privado médico tiene que ver con tener ganancias, mientras que la salud pública tiene que ver con evitar, prevenir problemas de salud y reducirlos, atenderlos al menor. Tener un esquema de salud comunitaria estable, ¿verdad? Exacto. Entonces, nosotros ya ensayamos zanahorias así que no funcionan. De hecho, la Caja por varios años creó esta unidad de listas de espera, que lo que ha hecho es aumentar las listas, porque las listas de espera, ¿por qué? Porque creó incentivos para que trabajo que se hacía durante el horario ordinario de las personas médicas y de todos los equipos que trabajan, se completara fuera del horario. Me acuerdo, no sé, hace muchos años que la Caja financió la compra de equipo que fue usado en hospitales privados para hacer exámenes, no me acuerdo, creo que eran unos TAC y cosas así, ¿no? Sí, de radiología, pero digamos que, pero pensando en listas de espera, que es lo que mucha gente está preocupada, bueno, ¿cómo resolver la lista de espera? El punto es que, bueno, vos podés crear incentivos o zanahorias para que se reduzca la lista de espera o incentivos zanahorias para que aumenten la lista de espera. Entonces, durante muchos años lo que hizo la Caja a través de la unidad especializada en listas de espera fue crear pagos extraordinarios para que profesionales se quedaran después del horario a sacar la lista.
Eso aumentó la lista porque redujo la productividad durante el horario normal de trabajo, porque crea un incentivo a que hay menos presión sobre tu productividad durante el horario normal. Entonces vos podés combinar tu salario estable durante el horario normal con pagos a destajo por productividad en el horario extraordinario. Entonces, vos, si sos un profesional que tienes opción, la vas a tomar, ¿por qué no? ¿Verdad? El problema es que el incentivo está mal diseñado, ¿no? El problema no es que la gente lo tome, el problema es que el incentivo está mal diseñado. Ahora, Juliana, por razones que no voy a decir acá, tengo entendido que en algunos hospitales me dicen que el de San Carlos han reducido sustancialmente las listas de espera, que sí. que hay un plan que por supuesto que sí, y eso lo que nos habla es de cómo la caja es este enorme roble que a pesar de los matapalos que le asaltan, sigue funcionando, ¿verdad? Y funciona de una manera excelente, con un montón de sistemas que están mucho más allá de todas las ocurrencias que hemos tenido yendo y viniendo a nivel de la cúpula de la Caja Costarricense del Seguro Social en los últimos meses. Pensá que estuvimos durante varios meses en manos de 6 personas abogadas cuyo contacto con la Seguridad Social era tan reciente como eso, sí, claro, tomando decisiones sobre varios puntos porcentuales del PIB, tomando decisiones que habían tomado años tomarse como el portafolio de inversiones, pero además con una concentración muy alta del poder. Fíjate que se separaron del cargo muchos gerentes, se enviaron a vacaciones por ejemplo, al gerente financiero temporario, Luis Diego Calderón, por decir que la salud financiera de la caja era buena. Se reemplazaron los gerentes de infraestructura y logística. La presidenta ejecutiva primero asumió la gerencia general y luego quiso nombrar al representante del Estado en la gerencia general, a pesar de que es ilegal que un miembro de junta directiva asuma una gerencia. Por dicha, después al final eso se frenó. Entonces, lo que quiero decir es que mientras pasa todo este desorden y este golpe a la institucionalidad en la gobernancia de la institución, los procesos de la institución siguen, porque es una institución compleja, especializada y con personal muy valioso. Muy comprometido, claro. Entonces, eso de alguna manera está compensando, ¿no? Lo errático del liderazgo institucional. Y bueno, eso es muy bueno. Ahora, yo creo que tenemos sobre la mesa el plan que Álvaro Ramos ha planteado de pago de la deuda del Estado a la caja de manera gradual, de manera que no entorpezca la salud macroeconómica del país, pero que al mismo tiempo pues ponga la casa en ¿Le orden, podemos ¿no? recordar a la gente más o menos por dónde anda ese monto? 2.5 billones, o sea, millones de colones. Puede haber discusión sobre si es un poco más, un poco menos. Creo que el punto del plan Ramos es mostrar que el país tiene unos retos de ampliación de la oferta de BAIS, de hospitales, y que al mismo tiempo tiene esta disponibilidad de recursos, la que ya tiene en caja más la que el Estado le debe, que permitiría, pagado de una manera gradual, pausada, de acá al 2030, atender todas las necesidades, ¿verdad? De hecho, además, hay técnicos de la caja que han hecho estimaciones de que si se pusiera a funcionar al máximo los quirófanos de la institución durante el horario normal o durante tres jornadas normales diarias y fueran todos los quirófanos, en 2 años no deberíamos tener listas de espera. O sea que... ¿Te puedes imaginar? Hay un mundo posible, técnicamente analizado, estudiado por gente que se dedica a eso, que muestra que estos problemas son perfectamente resolubles en el muy corto plazo. La otra cosa que yo creo que, digamos, el plan de Álvaro Ramos permite es que uno puede combinar ingresos con gasto, es decir, bueno, vamos a ir honrando la deuda y también queremos ver los resultados que la institución le muestra a la población, ¿verdad? Eso, porque hay mucha gente que dice esto no es un tema de ingresos, es un tema de cómo se usan los recursos. Y que los salarios y toda esta historia, ¿no? Sí, pero creo que, digamos, sin cacao no hay chocolate, igual que el cacao no hace solo el chocolate, se necesita más. O sea, yo creo que ya debemos, o sea, es como tan viejo plantear el dilema entre gasto y eficiencia, ¿verdad? Es decir, sabemos que se necesitan los recursos tanto como se necesita usarlos bien. O sea, ya, ¿verdad? Claro, de falsas dicotomías. Entonces, para eso necesitamos que el Estado reconozca la deuda. Mencionaste el punto en tu introducción al programa.
pues Álvaro Ramos ha venido planteando que el Estado no quiere reconocer la deuda del Estado, pues que porque colocaría al país por un nivel de endeudamiento por encima del 60% del Producto Interno Bruto, y eso implica seguir prorrogando la regla fiscal, y el gobierno querría tener plata para hacer cosas y ganar elecciones y tal. Eso es posible, ¿verdad? Lo que pasa, es posible que esa sea la lógica. Claro. Lo que pasa es que tapar la deuda del Estado con la caja es como querer tapar el sol, ¿verdad? Y además es una deuda que no solo es la histórica, sino que este mismo año, este mismo día, mientras estamos hablando, el Estado no le está pagando por lo que la caja está haciendo hoy, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, podemos empezar por honrar los recursos del 2022, 2023, en fin. Yo creo que el punto es que tenemos un contexto, digamos, lo maravilloso de la coyuntura es que tenemos un gobierno que es capaz de generar muchas alianzas, porque pues su maltrato es tan generalizado a tantos sectores de la población que hay una oportunidad de generar alianzas, no de gente que está completamente de acuerdo en qué tipo de seguridad social quiere tener, sino de gente que esté de acuerdo en que, uno, es necesario tener seguridad social, y dos, si se va a transformar, hay que transformarla democráticamente y no por la cocina, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque por la cocina solo va a beneficiar a unos pocos. Porque, bueno, pues este gobierno ha hecho varias políticas que finalmente benefician a personas con nombre y apellido. Eso ha sido planteado en lo público para muchos asuntos. Y bueno, y una reforma de la seguridad social hecha en este contexto donde está en cuestión la autonomía de la institución para tomar decisiones, cuadros técnicos saliendo porque no pueden opinar, etcétera, etcétera, solo puede terminar mal. Entonces yo creo que es muy importante un acuerdo republicano, si querés, de gente que puede tener distintas visiones sobre el Estado, el mercado, etcétera, pero que sí está de acuerdo en que la seguridad social es importante y que transformarla es una cosa para hacer de manera... Te iba a preguntar sobre eso precisamente porque me gustaría saber no solo qué pensás, sino qué sucede en otras latitudes con los empresarios, voy a decir generalmente empresarios, aunque eso es muy complejo y por supuesto debe tener muchas caras, pero uno siempre había oído y me parece que en los últimos años se ha agudizado toda esta idea de que lo que encarece los salarios en este país y la producción y limita las ganancias es la seguridad social, ¿verdad? Es porque es muy cara la seguridad social, etcétera, etcétera. Y de hecho han habido iniciativas en el marco de la pandemia por exonerar, rebajar, etcétera. Sí, se le han dado mucho amor. Pero ¿cuál es el papel, digamos, en una, pensemos bien en positivo, una nueva alternativa, digamos, para mejorar, actualizar y, no sé, modernizar en lo que haya que modernizar, etcétera, del empresariado en este esquema? Bueno, lo que pasa es que, digamos, sería ideal, es decir, el impuesto a la planilla es regresivo. O sea, para una microempresa, por ejemplo, que tenga 3 mujeres empleadas, 2 de ellas embarazadas hoy, el costo de reemplazar esa fuerza laboral es alto. Es cara la seguridad social, regresiva en el sentido de que a Intel, proporcionalmente, eso no le hace ni cosquillas, pero a una microempresa sí que le pesa. Claro. Entonces, pues muchas veces la opción es la ilusión, la evasión, etcétera, ¿no? Entonces, el punto es que llegamos aquí por la imposibilidad de una reforma fiscal que tuviera un impuesto a la riqueza o al patrimonio, como lo quiera, que financie la política social. Esos son varios puntos del PIB, ¿verdad? Porque solo de la seguridad social podrían ser 6 puntos. Entonces, vos tenés que encontrar una manera de reponer esa cantidad de recursos. Entonces, vos podés tranquilamente decir, bueno, de ahora en adelante vamos a tener un Servicio Nacional de Salud, ya no un sistema de seguridad social, ya no pagado de la planilla laboral, sino fundamentalmente de la planilla laboral, sino pagado de impuestos generales. Perfecto. ¿Cuál es el problema con eso? Que los empresarios y las empresarias, en lugar de pagar la planilla laboral, pagan un impuesto por sus patrimonios, y eso es más democrático porque el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos, y no tiene que ver con esa planilla laboral. Claro, ¿Me explico? Ahora, decime vos en qué momento de los últimos 80 años ha habido condiciones para una reforma fiscal de ese tipo, para aumentar 1% el Producto Interno Bruto, no digamos reponer todo lo que estarías quitando de aportes de la Seguridad Social para financiar la Caja, FODESAF, el IMAS, el INA, etcétera. Entonces, no veo la mínima condición en este momento para que eso fuera a ocurrir así.
pues hay que examinar otras opciones, siempre volviendo a la idea de separar. El fin es tener políticas sociales universales, protección social universal. Los medios, en cuenta el medio de cómo se financia, pueden cambiar a lo largo del tiempo, separar el objetivo de los instrumentos. Digamos, perfectamente se pueden examinar opciones y encontrar unas que sean tanto políticamente viables como coherentes con los objetivos universalistas. Yo creo que eso se podría hacer, ¿verdad? Claro. Y que es importante empezar a discutirlo, muchos sectores lo han planteado, y la idea de sacarle a mordiscos dinero a la seguridad social por la vía de exoneraciones no resuelve el problema, porque eso aumenta la cantidad de gente que va a terminar necesitando los servicios de la caja, por ejemplo, sin haber contribuido. Entonces, al final, eso es más peso sobre quienes sí contribuimos y no resuelve el problema de fondo. Entonces, en lugar de mordiscos, lo que necesitamos son planteos más innovadores de cómo podríamos refundar el pacto social costarricense en torno a la protección social, expresado en la parte fiscal, en la parte de la plata. Claro. Eso necesitamos refundar ese pacto social definitivamente. Ahora, ¿está este gobierno aportando ideas en esa dirección? No, este gobierno solamente por ahora está aportando ideas en la línea de la improvisación. Entonces, por eso creo que es muy urgente que la población entienda lo que está en juego, que los sectores más organizados de las instituciones, tanto en la educación, las universidades como en la caja, que las personas trabajadoras puedan ayudar a la población a entender. En este momento, el presidente Chávez va ganando por goleada la narrativa de cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Y la disputa es por las cabezas y corazones de la gente que te va a llevar hoy en un taxi, que te vas a encontrar en el bus, o sea, la gente que utiliza los servicios. Entonces, claro, la pregunta es si es posible disputar la narrativa allí, ¿verdad? De manera tal de que las personas que quieran defender. Y si los problemas están ahí, en realidad, claro, ¿verdad? Y también que las personas puedan separar sus quejas de las cosas buenas que tiene la seguridad social, y que, bueno, pues yo creo que para defender la seguridad social las personas tienen que estar habilitadas a quejarse también. Y los funcionarios de la caja tienen que estar dispuestos a escuchar y a corregir, igual que en las universidades públicas. Pero ojo con tirar al niño con el agua sucia, ojo con talar el árbol por quitar el matapalo. Claro, claro. Y las consecuencias hacia las nuevas generaciones, hijos, nietos, etcétera, pueden ser sumamente gravosas. Estamos ya finalizando, estamos hablando con la doctora Juliana Martínez sobre la seguridad social y la caja en la encrucijada del 2023. Y como esto es un medio universitario, no sé si la doctora Martínez Franzoni ha pensado, tiene algunos apuntes sobre el aporte de las universidades públicas a toda esta problemática, sobre todo en la vía de la alternativa. Bueno, obviamente el área de salud que tienen todas estas universidades, algunas más, algunas menos, pero bueno, ha habido también todo un cuestionamiento al tema de la formación, de las especialidades, etcétera. ¿Cuál podría ser el aporte en esta encrucijada, digamos, hacia la alternativa de mejoramiento desde las universidades públicas? Bueno, creo que pueden ser varias. En particular, creo que se necesita un gran aporte de las universidades en materia de comunicación política, de cuál es el problema. Creo que se necesita más aporte ahí que en las soluciones per se, porque creo que muchas de las soluciones están allí, pero la disputa en el plano de las narrativas no tiene nada que ver con quién tiene la mejor solución técnica, tiene que ver con quién logra conquistar los corazones, y en eso el presidente Chávez es muy bueno. Entonces hay una gran inconsistencia entre incapacidad de hacer política pública de nuestro gobierno actual y gran capacidad del presidente en particular de nombrar, de definir la realidad. Entonces, la realidad se define con héroes, con villanos y con víctimas, y hay que disputar allí. Yo creo que hay un gran conocimiento técnico de las universidades públicas en esa materia, y que debería estar al servicio de desmontar y remontar, ¿verdad? Y por supuesto que también creo que hay mucho que hacer en materia de alianzas y de movilización compartida. Claro. Porque no creo que vamos a llevar a este gobierno a un diálogo, una deliberación democrática, si no es con presión, y si no es viendo que ojalá haya muchas reservas democráticas en esta sociedad que estén dispuestas a romper el naipe para generar un cinturón sanitario, ¿no? Que separe la lógica autoritaria de la lógica de
del quehacer democrático de la política pública, ¿no? Entonces me parece que en las dos cosas las universidades públicas tienen mucho que aportar. Bueno, llegamos al final del programa, Juliana Martínez. Muchísimas gracias, realmente, sobre todo con esto que has dicho al final, nos compromete como universidades a aportar. A veces pensamos que esto es un archipiélago y en realidad somos parte de una misma realidad, de una misma incluso compromiso democrático, ¿verdad? Tanto la caja, todo el esquema de seguridad social como el de educación pública, y me parece que sí es un momento preciso para cerrar filas y trabajar más en conjunto. Así que muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a vos por la invitación. Y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la universidad pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política. Una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Escúchenos todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad.